voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 2 y versículo 7. Cuando lo encuentre se puede poner de pie para reverencia a la palabra de nuestro Señor. Recuerde que Proverbios lo encuentra inmediatamente después de Salmos. Hermanos, recuerde el título de la vigilia: fortaleciendo el espíritu. Y el tema para esta meditación, la tercera prédica de esta noche, es escudo espiritual. Escudo espiritual. Para eso, hermanos, leemos Proverbios capítulo 2, versículo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Vengamos en palabras de oración. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, de poder alabarte, glorificarte y bendecir tu nombre de una forma extraordinaria, mi Dios, porque normalmente lo hacemos una hora y media, pero Señor, hoy en estas 5 horas, mi Dios, te queremos alabar, te queremos exaltar. Señor, queremos celebrarte una fiesta, porque reconocemos tus misericordias, porque reconocemos tus maravillas, porque, Señor, reconocemos que todo lo que somos te lo debemos a ti. Dios eterno, en esta hora te suplicamos que nos hables una vez más a nuestras vidas, a cada corazón, Señor. En lo personal, Padre, te suplico que me uses, Señor, como instrumento en tus manos. Perdone, Señor, mis pecados y mis faltas, y permítame, Señor, ser el portador de tu palabra para tu pueblo, del cual, Señor, también yo soy parte. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Escudo espiritual. Hermanos, todos sabemos que es un escudo. Un escudo es y seguirá siendo una parte indispensable para todo guerrero. No han desaparecido, existen desde tiempos inmemoriales los escudos y no han desaparecido. Se han modificado, se han modernizado, han cambiado los materiales de lo que están hechos, pero siguen siendo escudos y siguen siendo utilizados para lo mismo: protegerse del ataque del enemigo. Amén. Hay cuadrados, hay redondos, pequeños, grandes. Cada tiempo los modifican, los materiales que los vuelven más resistentes. De cada batalla aprenden y ven qué es lo que tienen que ir mejorando. Y un ejemplo de los escudos modernos podríamos llamar los chalecos antibalas. Hacen un escudo, alguna persona lo toca, lo alcanza una bala y anda su chaleco, no le hace daño. Entonces viene haciendo la misma forma de un escudo. Por eso digo, se han modificado sus diseños, sus materiales, pero siguen siendo para lo mismo, lo que es proteger a la persona. Hermanos, el cristiano como guerrero espiritual también debe tener su escudo, el cual puede ser modificado para mayor resistencia. Si dijéramos, hermano, nos vamos a hacer una guerra a tomatazos, búsquese un escudo, usted se puede armar uno hasta de cartón. Amén. Pero si en vez de tomate vamos a hacer manzanas, como que ya el de cartón no le va a servir, ¿verdad? Y si en vez de manzana nos agarramos a pedrada, como que tiene que ser uno más fuerte. No sé si me van entendiendo la idea del escudo. Pues usted está recibiendo ataques del enemigo todos los días y yo no sé qué tipo de escudo tiene usted. Porque a lo mejor puede tener un escudo de papel, que cualquier cosa que ve le dicen y le oyen, ya usted se cae. Su escudo no está haciendo o no está fortalecido de la manera que debe de estar para que usted resista lo que el enemigo le está mandando. Porque todas esas pequeñeces, todo eso que a usted le entristece, todo eso que a usted le aflige, todo eso que a usted le acongoja, esos son ataques de Satanás. ¿Y cómo los está resistiendo? Solo usted sabe. Usted sabe si pierde los ánimos de venir a la iglesia. Usted sabe si pierde los ánimos de congregarse, de leer la palabra. Usted sabe, y por gusto estoy yendo. Eso solo usted lo sabe.
Lo que sí le digo, usted está siendo todo el tiempo atacado por Satanás. Por eso el título del sermón, escudo espiritual. Somos seres emocionales y eso no lo podemos cambiar. Nosotros dependemos de las emociones. Esto ya lo he explicado, pero lo vamos a traer otra vez a la memoria. Hermanos, somos seres emocionales y las emociones llegan a nuestra alma a través de la carne o a través de nuestro espíritu. No todo lo que hay en la carne es malo y no todo lo que está en el espíritu es bueno. Porque usted conoce y sabe que cuando hablamos de potestades de Satanás, son espíritus. Y cuando hablamos de la carne, hay cosas que al hacerla son agradables delante de Dios. Por eso dije, no todo lo carnal es pecado y tampoco todo lo espiritual es bueno. Entonces, de esas dos fuentes se alimentan tanto la carne y el espíritu para mandar emociones a nuestra alma. Y nuestro pastor explicaba bien. ¿A cuál de los dos dice vamos a fortalecer, a la carne o al espíritu? Recuerde el título de la vigilia, fortaleciendo el espíritu. Así que creo que todo va a redondear en la fortaleza espiritual. Hermanos, si nosotros buscamos las emociones de la carne, no le vamos a decir no a todo aquello que es pecado. Y si nosotros buscamos las emociones del espíritu, vamos a tratar de que nuestro espíritu sea fortalecido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice a través de su palabra que Él mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso significa de que entre su espíritu y el Espíritu de Dios puede existir o existe o debe una comunión constante. Y de esa comunión constante va a depender que usted tenga un escudo espiritual. La debilidad espiritual podemos entender, hermanos, que es la poca o nula resistencia al pecado. Nosotros creemos que las dificultades y los problemas es la única manera en que el diablo puede atacarnos, pero no lo es así. Hay cosas que parecen buenas, que son trampas de Satanás. Allá en Génesis, cuando Satanás tentó a la mujer, dice que la mujer veía que el fruto del árbol era codiciable, era bueno, se miraba apetitoso, dice, para alcanzar sabiduría. Hermanos, a través de las tentaciones, a través de las sutiles tentaciones, Satanás siempre va a estar atacando la vida del cristiano para tratar de hacerlo caer en el pecado. Porque sabe que una vez el hombre vive en el pecado, vive alejado de Dios. Y eso es lo que Satanás busca. Porque alejado de Dios nosotros somos fáciles para ser destruidos. Y la debilidad espiritual es fruto de una vida desatendida o alejada de las cosas de Dios. No que no le conozca, sí le conoce, pero vive desatendida de las cosas de Dios. Es decir, puede haber caído en una religiosidad, a donde se ha perdido toda la emoción por estar en los caminos de Dios. A donde la palabra ya no nos edifica, sino que al contrario nos mortifica. A donde la palabra, cuando nos confronta, en lugar de sentirnos motivados a soltar el pecado, nos incomoda. La debilidad espiritual es el acomodo de la carne a vivir en el pecado. Porque su espíritu ha sido, o la comunión que había entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu ha ido mermando poco a poco. Y nosotros a todo lo que nos ofrece el mundo le decimos que sí. Y hermanos, lamentablemente en este tiempo muchos de los cristianos queremos justificar el pecado a través de la Biblia. En este tiempo moderno, la iglesia cristiana evangélica busca justificar el pecado
en la Biblia y encuentra, porque para eso somos buenos, y encuentra excusas para pecar, dándole mala interpretación a los pasajes bíblicos. Ponemos, por ejemplo, personajes que pecaron. Ponemos, por ejemplo, algunas frases en la Biblia y decimos, mire, si no es pecado. Pero lo que realmente está pasando, hermanos, que nosotros estamos siendo atraídos por el mundo, absorbidos por el mundo, y nosotros, aunque lo sepamos, muchas veces no queremos ofrecer ningún tipo de resistencia. ¿Por qué? Porque satisface a la carne. Nuestro Señor Jesús fue provocado a pecar a través de las necesidades que usted y yo también tenemos. Nuestro Señor Jesús fue provocado a pecar por la necesidad de la carne, por la necesidad del espíritu y la necesidad del alma. De la carne, cuando tuvo hambre. Del espíritu, cuando fue tentado a que probara a Dios. Y del alma, cuando le ofrecieron riquezas. Y esto usted lo puede ver en Mateo 4 del 1 al 10. Usted conoce el pasaje bíblico. Algunos dirán que nuestro Señor Jesús no cayó en ninguna de esas tentaciones porque Él era Jesús, porque Él era el Hijo de Dios. Y amén, sí era el Hijo de Dios. Pero en ese momento Él estaba en cuerpo completo, igual que usted y nosotros. Y la misma hambre que Él sintió es la misma hambre que nosotros sentimos. Yo no sé cuántos tienen hambre. Pues esa misma hambre, ese deseo de comer que nosotros podemos tener, es el mismo deseo que nuestro Señor Jesús tuvo cuando el diablo le apareció y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero nuestro Señor Jesús pudo defenderse. Cuando le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, lánzate de este pináculo, porque está escrito que a sus ángeles va a mandar acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Hermano, esa tentación muchas veces usted la ha recibido, tal vez no de la misma manera. Tal vez el diablo no lo ha llevado a un precipicio y le ha dicho, lánzate. Pero en sus dificultades ha oído la voz, y que no sos hijo de Dios, pues. ¿Por qué tu Dios te deja padecer eso? Si de verdad sos hijo de Dios, no estuvieras así como estás. Pero el siervo que acaba de pasar dijo, ¿quién dijo que el cristiano no va a tener penalidades? ¿Quién dijo que el cristiano no va a sufrir? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Y quién nos ha dicho que nosotros no vamos a tener aflicciones y angustias? Al contrario, vamos a tener aflicciones y angustias. Y por eso estamos hablando de un escudo espiritual para poder enfrentar esas angustias y esas aflicciones y poder mantenernos firmes como un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe que los hijos de Dios no retroceden? Los hijos de Dios no retrocedemos a la batalla. Los hijos de Dios sí lloramos porque el problema es duro, pero no en público. Allá nosotros en nuestra camita ahí, de rodillas, ahí derramamos nuestras lágrimas delante de Dios. Y esas lágrimas no son en vano. He visto tus lágrimas, le dijo aquel rey, y le llevó una buena respuesta. Los hijos de Dios debemos de aprender a enfrentar todo lo que el enemigo quiera mandarnos para probar nuestra fe sin afligirnos. Porque no es contra nosotros que se levanta, sino que es contra Dios. Es contra nuestro Señor. Es contra Él la lucha. Pero muchas veces nosotros hacemos nuestra la batalla. Y la batalla no es nuestra. La batalla es de nuestro Señor Jesús. Y Él no ha perdido ni una sola batalla. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso respalda lo que yo le estoy diciendo. El hambre de nuestro Señor Jesús es la misma hambre que nosotros sentimos. Los deseos de gloria que quiso despertar en él Satanás al decirle, todas estas riquezas te daré si postrado me adora, son los mismos deseos que Satanás busca despertar en nosotros para que abandonemos el camino de Dios y vayamos tras las riquezas.
y vayamos tras aquellas ganancias que muchas veces ya sabemos que son deshonestas. Y yo les he dicho, hermano, eso va a llegar cuando usted esté como mueble fino, dice el pastor, acabadito, bien acabadito. Entonces van a llegar esas situaciones. Un buen escudo espiritual le va a permitir a usted resistir y no lamentarse, porque hay gente que se lamenta. Ay, lástima que soy cristiano, no porque yo hiciera ese negocio. Cuidado, acuerde que se peca con el corazón, se peca con la intención, se peca con el deseo. Debemos de entender que no vamos a vivir todo el tiempo sonrientes. El cristiano tiene penalidades, el cristiano sufre, pero con Cristo siempre sale victorioso. Sobre nuestro Señor Jesús estaba una cobertura especial que gracias a su sacrificio, esa cobertura hoy puede estar en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 3 versículo 22 dice: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Sobre nuestro Señor Jesús posaba el Espíritu Santo de Dios. Pero después que Él ascendió, ese Espíritu Santo vino hacia la iglesia y no vino para un momento, sino que vino para quedarse. Amén. ¿Y a dónde se quedó? En usted y en mí. ¿A dónde se quedó el Espíritu? ¿En aquel aposento alto? No. Ahí estaban los que le recibieron. Pero después que ellos salieron para todos lados, allí va el Espíritu Santo con ellos. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿A dónde se quedó el Espíritu Santo? ¿A dónde mora el Espíritu Santo? En usted. ¿A dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, en los hijos de Dios. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? El Espíritu Santo vino no solo para un momento, sino que vino para quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él está en nosotros, dentro y fuera de nosotros, para fortalecernos y para ayudarnos. Si nosotros presentamos o no presentamos batalla contra el pecado, es porque la comunión que nuestro espíritu debe de tener con el Espíritu Santo es mínima o nula, o no existe. Hace mucho tiempo, de los primeros sermones, hablábamos templo vacío. Porque así como aquel templo de Jerusalén, aquel templo de Salomón, que en su inauguración el Espíritu de Dios llenó toda aquella casa con un humo, y dicen que los sacerdotes no podían ministrar porque no veían, porque la gloria de Dios llenó aquella casa a manera de humo y no se veía nada. Esa casa que fue consagrada para Dios a raíz del pecado con el cual se había contaminado, un día dijo el Espíritu: este ya no es lugar para mí, y salió de aquella casa. Los primeros capítulos de Ezequiel 1 y 2, ahí lo va a encontrar. Aquella casa que Dios había consagrado como morada había quedado abandonada. Y yo les preguntaba en esa vez: y si usted es templo y morada del Espíritu de Dios, le hacía la pregunta: ¿es un templo vacío o es un templo a donde aún está morando el Espíritu de Dios? Y eso, pregúnteselo usted y respóndaselo usted mismo. Pregunte: ¿mora el Espíritu de Dios en mi corazón? ¿O solo queda la frase de que soy templo y morada del Espíritu? Un espíritu contristado. ¿Sabe qué significa un espíritu contristado? Libertad para la carne. Porque el espíritu es el que nos frena. El espíritu es aquel que antes que nosotros actuemos mal, antes que lo hagamos, ya hemos sentido. Usted le llama corazonada. Usted dice que le remordió la conciencia. Es el espíritu hablando a su espíritu que lo que está por hacer no es el agrado de Dios. Pero sin embargo hacemos a un lado, y yo lo hago y después pido perdón y me arrepiento y la sangre de Cristo me limpia.
Cuidado, no juguemos con el sacrificio de Cristo Jesús. Aquel que peca deliberadamente no se va a quedar sin pagar las consecuencias. Necesitamos llevar una vida que sea al agrado de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Llevando una vida de rebeldía a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos enaltecer al Espíritu Santo? En obediencia a Dios. Hermanos, un espíritu contristado siempre nos va a traer una debilidad al pecado. A todo lo que el mundo nos ofrece le vamos a decir que sí. Y las consecuencias del pecado es la muerte física. A muchas personas en la plena luz de sus días se les está apagando su lámpara, porque andan en valles, porque andan en sendas de pecado, porque andan en sendas de maldad, porque muchas veces la palabra se les predica o se nos predica y no la queremos tomar en cuenta, porque creemos que la palabra es para cualquier otro menos para nosotros mismos. Pero la palabra es para cada uno de nosotros. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y hoy en día creo que eso no necesita ningún tipo de ilustración, porque todos los días en las noticias vemos cantidades de personas que están muriendo de una y de otra manera, y la mayoría de ellos no estaban dentro de una iglesia. La gran mayoría de ellos andaban ebrios, andaban en malos caminos. La paga del pecado es muerte. ¿Y sabe cuál es lo más duro? Que muchos de esos un día estuvieron en una silla como usted y como nosotros, pero fueron seducidos por Satanás, fueron sacados de las iglesias y llevados al mundo. ¿Por qué? Porque no tenían un escudo espiritual que les permitiera resistir al pecado. Nosotros necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Si tenemos un buen escudo espiritual, no tenemos a las palabras de nuestros enemigos. ¿Sabe que usted con un buen escudo se puede enfrentar con alguien que lo va a agarrar a pedrada y no va a tener miedo? Pero si es de cartón el que anda, se le va a correr. Pero si su escudo resiste, usted tira, no hay problema, dale. ¿Por qué? Porque el escudo que anda usted sabe que aguanta, ¿no? Pues lo mismo sucede cuando nosotros tenemos un buen escudo espiritual. No vamos a tener miedo a lo que el enemigo nos pueda mandar. Hermanos, los ataques muchas veces pueden ser las enfermedades, las catástrofes, las miserias, las malas predicciones. Mire, han dicho que la libra de frijoles va a llegar a valer $1.50 y usted afligido. Mire que la libra de maíz va a valer $1. ¿Y hoy cómo vamos a hacer para comer? ¿Y a la iglesia por qué le aflige? ¿Ah? ¿Y la iglesia por qué se aflige? ¿Que no tiene un Dios que es todopoderoso y proveedor? Cuando nosotros las cosas terrenales nos afligen y nos ponen a temblar, ¿sabe qué significa? Poca dependencia del Espíritu. Porque cuando tenemos una suficiente y buena dependencia del Espíritu, que pase, que venga lo que venga, con Cristo soy más que vencedor. Todo lo puede en Cristo, pero hagámoslo en serio. Tomémoslo de verdad, no solo como recitar, no solo como recitar un versículo de la Biblia, no, hagámoslo para nosotros, no importa lo que venga, si Cristo está conmigo voy a salir victorioso. Un escudo espiritual que le permite resistir en los tiempos de dificultad. 3 minutos me quedan y no me voy a pasar. Hace un par de años, 3 años y medio, 4, yo recibí una palabra y la compartí con ustedes. Decía: aquí yo hago temblar la tierra y el agua escaseará y las puertas del clima serían conmovidas. Hace 3 años y medio, casi 4. Para muchos a lo mejor ya lo olvidaron. Otros han de decir: no era de Dios. Y yo le pregunto, hasta este día, ¿de qué manera usted se ha preparado para enfrentar esa situación? Amén. ¿De qué manera nos hemos preparado para enfrentar días difíciles? ¿De qué manera nosotros estamos preparados para enfrentar catástrofes?
como las que suceden en otros países? Esa respuesta la tiene usted en su corazón. Porque si no se ha preparado para enfrentar dificultades, hoy el Señor nos está diciendo: fortalece tu espíritu. Fortalece tu espíritu. Le voy a invitar que cierre sus ojos. La iglesia, los predicadores acostumbramos a decirle al amigo que acepte a Cristo hoy porque el mañana no existe.